Estamos bien, ¿no, José? Ya. Buenos días, gracias por acompañarnos. Con Paola Ugaz les damos la bienvenida a Diarios de Pandemia. Pao, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Feliz año a todos y bienvenidos a Diarios de Pandemia. Que este año sea mejor y que haya muchas vacunas. Este es un programa que hemos comenzado desde que estábamos en cuarentena sobre ciencia, COVID y actualidad. El presidente de la República ha declarado hoy en el Diario del Comercio, su primera entrevista tras el anuncio de la compra de vacunas de Sinopharm y de AstraZeneca Oxford, que la volver a la cuarentena por ahora no es una opción, que es una opción extrema y que eso no va a suceder a menos que lleguemos a la situación tan dramática, extrema, que vivimos en mayo-junio. El presidente también ha defendido a la ministra de Salud y su desempeño en el gobierno de Martín Vizcarra y respondió que se puede tener el mejor del mundo, pero que si se tiene un mal director técnico no se saca nada de ahí. Esto coincide o se da después de que el expresidente haya defendido, el expresidente Vizcarra, su gestión frente a la pandemia y ha hecho unas declaraciones que han sorprendido defendiendo el uso de la ivermectina no solamente como probable tratamiento, sino además como un método de prevención, de manera de profilaxis. Pueda que no tenga una constatación científica, pero dice él funciona porque mucha gente ha sentido que le ha hecho efecto. El reto que viene ahora y que lo estamos viendo en distintas partes del mundo es cómo va a ser, por supuesto, el aumento de los casos y las hospitalizaciones que estamos viendo, pero además cómo va a ser la distribución, la ejecución de poder distribuir la vacuna si países como por ejemplo Estados Unidos están teniendo serios problemas, tanto así que el presidente electo Joe Biden ha dicho que la distribución de la vacuna en Estados Unidos es una farsa. Y cuando faltan pocos días para que asuma Biden, después de un intento de golpe de Estado que hemos visto y que ha sorprendido en un país como Estados Unidos, que se le puede criticar su política exterior, pero en términos de transferencia democrática nunca habíamos visto algo como lo que sucedió esta semana con los seguidores de Donald Trump. Hoy nos acompaña la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, y también nos acompañará el doctor Germán Málaga, investigador principal del ensayo de Sinopharm, la vacuna china, la vacuna que se va a empezar a usar en nuestro país, la primera, para conversar hoy en Diarios de Pandemia. Damos la bienvenida a la congresista y presidenta del Congreso, Mirta Vázquez. Congresista, buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, congresista. Mucho gusto estar con ustedes. Gracias. Este desafío que tenemos por delante, que es enfrentar la pandemia, pero además hacer la distribución de la vacuna, ¿no? Pero en el momento, primero antes de la vacunación en sí, estas declaraciones del presidente Vizcarra diciendo que la ivermectina funciona como tratamiento, pero que además también funciona como prevención, ¿cómo las toma usted? Bueno, creo que en principio hay que reconocer que estamos en una situación todavía muy delicada, muy crítica en cuanto a la pandemia y que no hemos atravesado, creo, todavía la parte aguda. Hay que tomar con muchísima responsabilidad cualquier declaración que demos, cualquier información que se da a la población, creo que tiene que ser escrupulosa y basada justamente en informaciones certeras, científicas. Creo que esto de proponer utilización de métodos que incluso la OMS los ha sacado de digamos, las propuestas que tenía para enfrentar la pandemia y que acá se reivindiquen como algo que puede servir porque la gente lo dice, en realidad me parece que son declaraciones poco responsables. Hay que más bien afianzar la información en una serie de datos que sí la OMS, las instituciones de salud nos pueden dar. Creo que eso sería lo más responsable en medio de una crisis que todavía estamos atravesando, ¿no? Ha sido poco responsable el expresidente de la República, Martín Vizcarra, en dar este tipo de mensaje a la población sobre cómo tratar y prevenir el COVID. Yo creo que en todo caso son informaciones que se está transmitiendo que no son basadas en ningún tipo de propuesta oficial de parte de los organismos de salud y ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no?
pero fueron parte del procedimiento, fueron parte del protocolo del MINSA, no solo la ivermectina, sino también la hidroxicloroquina, y eso fue durante la gestión de la ministra Massetti, y la ministra Massetti continúa ahora también en el gobierno. Sí, pero se fueron corrigiendo, No les fíjate, sorprende. Josefina. Yo incluso cuando estaba como congresista, mandé un documento a la ministra de Salud para preguntarle si realmente estos dos elementos, la ivermectina, la hidroxicloroquina, se pueden utilizar de manera como la que se estaba usando, ¿no? Casi automedicándose la gente, o cuál era el protocolo. Y en realidad a partir de eso también se sacó un pronunciamiento diciendo de que no se podía utilizar de esta manera por parte de la población, y que en todo caso tendría que ser algún médico que prescribiera esto, y se incitaba, más bien se instaba, digamos, al ministerio o a los hospitales a que tengan cuidado con los procedimientos para distribuir estos dos elementos. Entonces, creo que se fue corrigiendo, Claro, la incluso hidroxicloroquina ni hubieron, siquiera la menciona el claro, presidente. y hubieron pronunciamientos también de los colegios médicos, recuerdo yo, donde se decía que ya habiendo probado en una primera fase la ivermectina, ellos recomendaban que se saque del uso, ¿no? Los médicos incluso que estuvieron enfrentando la pandemia en lugares como Iquitos, sacaron este tipo de comunicados, y en función a eso se fue corrigiendo. Entonces, me parece que no hay que retroceder, más bien hay que hacer caso y poner mucha atención en lo que dicen organismos de salud o los colegios médicos, los médicos Claro, que ya pero para enfrentaron la pandemia. para ejecutar políticas públicas, ¿le parece correcta el símil que ha hecho el presidente Sagasti, que si no se tiene si con un mal director técnico el mejor jugador no puede hacer nada? ¿Es así? ¿Es solo responsabilidad del presidente o también es responsabilidad de la ministra Massetti en lo que ha sido la gestión de la pandemia? Una mala gestión de la No, a mí pandemia. me parece que efectivamente, tiene que ver mucho la dirección, pero también hay que considerar que estábamos en momentos en los que había mucha incertidumbre, no solamente en nuestro país, en todos los países, ¿no? Y se fueron ensayando una serie de medidas que con el tiempo creo que se iban corrigiendo. Estamos frente a una situación que nadie sabía cómo enfrentar. Entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en consideración que estamos en momentos en los que nadie tiene la receta certera, digamos, y eso también hay que decirlo, ¿no? No hay que buscar responsabilidades específicas sobre ciertas personas, sino que hay que considerar también los contextos, ¿no? ¿Ah? Sí, congresista, y una de las partes, digamos, de la pandemia que más ha preocupado, digamos, en estos meses que vivimos, es que una de las responsabilidades era el Congreso, ¿no? El Congreso es un actor clave en el manejo de la pandemia para la estabilidad política o no. Eh, Luego de que el 6 de enero ya el presidente Sagasti haya anunciado que llegan las vacunas, un congresista que está pidiendo que no sea que se haga una ley que no sea o sea, que no sea no solo declarada de interés público, gracias Josefina, sino que no sea obligatorio. O sea, como que están buscando bloquear desde el Congreso, una vez más, una iniciativa que realmente salvaría vidas, tan tangiblemente como sería la aplicación de las vacunas. ¿Cómo ve usted eso desde la presidencia del Congreso, después de todo lo que hemos pasado con esta pandemia que ha sido tan dura? ¿Qué va a hacer el Congreso? ¿Qué pasos se están tomando para que la distribución de vacunas y todo eso funcione bien? Sí, mira, Paola, al principio decir que en el Congreso, como expresión de la sociedad también hay diversas posiciones, ¿no? Tenemos posiciones en las que justamente se niegan al tema no solamente de la distribución de las vacunas, sino incluso de la adquisición, porque hay una serie de, digamos, posturas en las que se
lo que se dice es que mediante estas vacunas se nos va a producir un daño, se nos va a cambiar el ADN. En realidad hay esas posturas, ¿no? No lo podemos negar, es público. Incluso cuando aprobamos esta ley declarativa que promovía que las vacunas se distribuyan de manera gratuita, hubieron posiciones en contra. Entonces, va a seguir existiendo, creo, este tipo de posturas, pero lo importante es que yo creo que en la mayoría del Congreso estamos conscientes de que la vacuna es uno de los elementos más importantes en estos momentos para combatir la pandemia. Entonces, ahí me parece que estas posturas que son minoritarias no van a tener asidero. Espero que esto sea así, pero también hay que hacer un trabajo informativo muy importante, ¿no? Incluso dentro del Congreso mismo hay que hacer un trabajo informativo sobre qué significa una vacuna, qué características tiene la vacuna china, todo eso para poder tomar decisiones. Luego el Congreso en este periodo tiene una labor fundamental que tiene que ser la de fiscalización. Empiezan a llegar las vacunas, las adquisiciones mismas son un problema, hay que mirarlas con cuidado. El tema de la distribución, hay no solamente un cronograma, sino un orden de prioridad y siempre se tiende en todo tipo de procesos a tratar de vulnerar estos órdenes de prioridad, porque la gente también está desesperada, pero hay que entender que los primeros agentes que tienen que ser vacunados son aquellos que están atendiendo a la pandemia en primera línea, que son el personal de salud, el personal de las fuerzas policiales, militares, etcétera, y ahí tenemos que hacer una labor de fiscalización bastante aguda. Se tiene que cumplir, digamos, los parámetros, no solamente para la adquisición, sino para la distribución misma, y ahí creo que tenemos un rol importante, ¿no? Ahora, congresista, y cuando se refiere a fiscalización, está el caso del congresista Edgar Alarcón, que sigue presidiendo la Comisión de Fiscalización. Usted ha sido enfática que esto tiene que verse ya apenas empiece a trabajar nuevamente el Congreso en la Comisión Permanente, pero él sigue presidiendo y lo último que se sabía es que no había un acuerdo político en su grupo para retirarlo de la presidencia de la Comisión, del grupo del congresista. Sí, eso es un tema bien importante. Nosotros hemos insistido mucho en el tema de que en principio el grupo político cumpla con su palabra, porque ellos el año pasado dijeron que iban a retirar al congresista Alarcón de la presidencia de esta comisión tan delicada, y nosotros hemos insistido en pedirles que cumplan esto, porque finalmente es un asunto que afecta a todo el Congreso, ¿no? El hecho de que la Comisión de Fiscalización esté siendo presidida por una persona que está siendo a la vez denunciada por hechos de corrupción, en realidad nos afecta a todos en temas de legitimidad. Entonces yo hablé con el propio congresista Alarcón, le expliqué las razones de por qué estamos pidiendo que él se aparte, que era un tema importante no solamente para el Congreso, para su comisión, para él mismo, ¿no? Si él, por más que esté llevando adelante investigaciones prolijas, en realidad no van a ser legitimadas por la población misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos insistiendo, lamentablemente, ahí nosotros como presidencia, como mesa directiva, no podemos obligar al grupo político para que lo retire, pero vamos a seguir insistiendo en que ello se cumpla. El congresista Alarcón dice que parte de una facción de su partido quiere que siga ahí. No sabemos cuál es la facción, pero en realidad que sí insistiríamos Que sí, con el eso, suyo ¿no? que confía, de ese grupo político UPP le dio su palabra. ¿Usted confía en la palabra de ese grupo político? Nosotros, digamos, como políticos debiéramos creer en que nuestros colegas, nuestros pares en realidad tienen que cumplir con su palabra. Finalmente nosotros cuando entramos al Congreso, entramos bajo una serie de compromisos que luego tenemos que cumplir, y los compromisos se deben cumplir. Y por eso es que nosotros estamos en ese sentido insistiendo con el partido político, una muestra a la población de que ese partido puede cumplir con sus compromisos con la población es justamente tomar esta decisión, ¿no? Y justamente generar confianza con esa acción de parte de la población, no solamente hacia su partido político, sino al Congreso. Entonces, Se abre una nueva posibilidad porque hay grupos parlamentarios, hay un nuevo grupo parlamentario, cambia un poquito la correlación de fuerzas. Con esta bancada de nueva constitución, ¿no podría ser un camino ahí para tener los votos y retirar al congresista de la presidencia de la Comisión de Fiscalización?
Sí, miren, nosotros habíamos propuesto un camino, no tiene precedentes eso todavía, pero a ver, si es el Pleno del Congreso quien acepta el nombramiento de los presidentes de comisión, debiera ser el Pleno del Congreso quienes lo retiran, ¿no? Entonces también estamos pensando en una fórmula de esa naturaleza si es que el partido político se niega justamente a seguir, a cumplir con esta promesa que tenía de retirarlo de la Comisión de Fiscalización, pero eso tiene que ser a propuesta de algún grupo parlamentario, ¿no? Entonces hay que mirar todas las opciones. Igual nosotros... Usted lo ¿Perdón? puede, tiene que ser a propuesta de un grupo parlamentario para que se vea en el Pleno. ¿Y el Frente Amplio lo puede proponer? Es, seguro que sí, tendría que ser cualquier grupo parlamentario. Yo todavía no he preguntado dentro de la bancada cuál sería la posición, pero el año pasado estuvimos barajando ese tipo de propuestas. Yo espero que el Frente Amplio o cualquier partido político pueda proponer, digamos, este tipo de opción, a ver si en el Pleno se puede resolver, ¿no? Nosotros como presidencia simplemente podríamos dar la opción de que esto se discuta y se debata. En el tema de la investigación a los que murieron en las protestas cuando subió a la presidencia Manuel Merino, también congresista, la investigación todavía no ha dado resultados en el lado del Ministerio del Interior. Hoy día el presidente Sagasti, en la entrevista del Día del Comercio, confirma que todavía los resultados del Ministerio del Interior no están listos, que una cosa es eso y otra cosa es la Fiscalía. ¿Han hecho ustedes como desde el Congreso, alguna comunicación con el gobierno para que a través del Ministerio del Interior hayan resultados que todavía habían prometido el 4 de enero, estamos a 10 de enero y todavía no hay resultados de lo que pasó o qué policías estuvieron en esa operación en la que murieron estos 2 estudiantes? Paola, yo te agradezco la pregunta porque fíjate, me preocupa dos cosas. La primera es que nosotros en el Parlamento tenemos ya presentadas varias mociones, en realidad, que también lo que promueven es investigaciones al interior del Congreso que también debiéramos hacer, porque nosotros tenemos una labor de digamos, también de realizar investigaciones a la cual no debiéramos renunciar. Lamentablemente se presentaron estas mociones y no hubo una mayoría que pudiera darle prioridad a este tema. Yo espero que al inicio de esta legislatura se le dé prioridad a este asunto y también nosotros como Congreso podamos iniciar nuestras propias labores de investigación. Ahora, lo otro, con respecto al Ministerio del Interior y a las actuaciones del Ejecutivo. Particularmente yo sigo siendo congresista, sigo teniendo un despacho como congresista y yo sí personalmente estaba insistiendo mucho con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia para el avance de este tema. Justamente el día viernes el ministro de Justicia se comunicó conmigo y me manifestaba que había conversado con los padres de Inti y Brian, incluso del muchacho de apellido Castillo, que también falleció por las protestas agrarias, ¿no? Y me decía que él está insistiendo mucho en que avancen las investigaciones, que también ha activado el protocolo de defensores para sus familias. Entonces, parece que por el lado del Ministerio de Justicia están haciendo también varias acciones. Hemos quedado en una reunión presencial con el ministro de Justicia para tratar el tema, pero yo particularmente sí estoy insistiendo mucho en que este sea un tema que se avance, porque creo que lo mejor que podemos generar frente a la población son signos de que esto no va a quedar en la impunidad, ¿no? Eso me lleva a otra pregunta, Presidenta. Hemos sido testigos a fines de año del disparo de una foto del fotógrafo Iván Orbegoso de la industria en las protestas agrarias, donde se ve a un policía disparando a manifestantes en un paro agrario. Y si bien el gobierno no tiene el espacio ni el tiempo para la reforma policial, ¿qué nos garantiza que, digamos, protestantes,
puedan seguir, digamos, estén a la par de policías que los puedan matar solo por salir a protestar. Digamos, obviamente que tiene que haber un control de las carreteras y tiene que haber un control y la seguridad de la población civil, pero no podemos permitir que la policía siga, digamos, matando a balazos a los protestantes. ¿Hay alguna medida que han pensado en este tema específicamente? Fíjate en eso, respecto a ese tema, hay un asunto bastante fundamental que hay que hacer desde el Congreso. A ver, lo explico, ¿no? Cuando este Congreso inició sus labores, una de las primeras leyes que se promulgó desde el Congreso no se elaboró en este periodo, sino que ya venía del Congreso anterior, del disuelto. El Congreso disuelto sacó una ley que nosotros la hemos denominado la ley del gatillo fácil, ¿no? Que lo que permite es que la policía pueda usar sus armas en estos contextos de protesta de manera indiscriminada, incluso se elimina el principio de la proporcionalidad y además se exime a estos policías de ser procesados y sentenciados por un asunto de esta naturaleza. Para mí, eso es uno de los temas que ha dado lugar a que muchos policías piensen que el uso de las armas se puede hacer de manera de esta forma, digamos, sin mayores criterios, sin mayores controles, porque sienten que están protegidos con esta ley. Nosotros propusimos la derogatoria de esta norma. De hecho, mi colega Rocío Silva Santisteban y yo fuimos las que al momento de ingresar al Parlamento y después de la promulgación de esta ley propusimos la derogatoria. Hasta el día de hoy no se ha querido ver y eso tiene que pasa porque en las comisiones, en la Comisión de Defensa, donde está, digamos, decretada nuestra propuesta de ley, ahí la tienen durmiendo, ¿no? Y yo creo que eso es un tema fundamental que el Parlamento tiene que ver. Si queremos colaborar con la reforma policial, más daño le hacemos generando este tipo de normas donde se permite el uso de las armas de manera indiscriminada que luego los lleva a este tipo de problemas, ¿no? Y de cuestionamientos. Entonces creo que debiéramos proponer no solamente la derogatoria de esta norma, sino la mejora de normas para que la policía tenga criterios claros en función a los cuales pueda actuar, ¿no? Claro, y cuando hay protestas sociales, reclamos, por más justos, y son, en muchos casos, la mayoría justos, están reclamando los trabajadores mejoras sociales, se dice que si no toman carreteras no serían escuchados, no tendría repercusión nacional, pero la toma de carreteras, por más que ellos consideren, los que están protestando, que lo hacen para defender sus derechos, perjudica el derecho de los demás, de libre tránsito. ¿Es condenable el tomar carreteras? ¿Es ilegítimo? ¿Es ilegal? ¿Es un crimen? Respecto a eso, hay un pronunciamiento muy claro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y establece que y eso incluso ya en varios casos como el de Bagua, ha sido reconocido por el derecho peruano, digamos, la justicia peruana, digamos, en la que se establece que el hecho de tomar carreteras cuando se está protestando por derechos fundamentales no se considera un delito. ¿No? ¿Por qué? Porque hay que hacer una ponderación de derechos. Y eso lo explica muy bien la Comisión Interamericana cuando establece que en lugares o en países donde los sistemas institucionales no funcionan, donde las personas realmente tienen que recurrir a un mecanismo de esta naturaleza como última ratio porque no tienen otra forma de ser escuchados para defender. No resulta ser la última instancia, Presidenta, por eso disculpa que le interrumpa, pero se ha vuelto más o menos lo más frecuente en este tipo de protestas. ¿Cree usted que sí es legítimo bloquear carreteras como ha sucedido en el norte de nuestro país o en el sur, en Ica, que sí es algo que es legal, que no es condenable? Lo que yo estoy explicando es lo que la comisión considera y eso hay que también evaluarlo en cada caso, porque efectivamente no en todos los casos resulta la única opción, pero en muchas situaciones, como por ejemplo, si hablamos del caso de Bagua, donde los indígenas no podían ser escuchados, en realidad ahí se tenía en cuenta de que esto no era un delito, ¿no? Se tuvo Pero en en el cuenta. caso de Ica o en el caso del norte del Perú, Miren, en esos la toma de casos había una urgencia y yo creo que
la gente estaba tratando de que se resuelva un problema que en últimas pues estaba demorando mucho tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Y creo que la respuesta del Estado debiera ser encontrar mecanismos para evitar que estas tomas de carretera se produzcan, pero para eso podía utilizar los mecanismos de diálogo más allá que utilizar pues los mecanismos policiales, digamos, incluso llegar a estos términos de dispararle a las personas. Creo que yo no estoy de acuerdo. Eso es el extremo, pero mientras tanto, mientras eso suceda, ¿quién defiende a las personas que se quedan varadas en la carretera? Sí, por eso es que hay mecanismos de diálogo. Tenemos nosotros un viceministerio de gobernanza que cuando se produce este tipo de situaciones podría rápidamente utilizar una serie de, digamos, vías para que converse con la población y vean cuál es el mecanismo adecuado para no afectar derechos de otras personas también. ¿Ah? Yo quería preguntarle un poco las circunstancias en las cuales usted llega a la presidencia del Congreso, que fueron circunstancias muy difíciles, circunstancias que hacen que nosotros estemos hablando de que en menos de una semana hubieron 3 presidentes, ¿no? En medio de una pandemia de una pandemia en la cual Perú estaba entre los primeros lugares de muertos por 100.000 habitantes. En esas circunstancias, una de las cosas que ha dicho hoy día el presidente Sagasti, el presidente interino Sagasti, es que cuando empiezan a haber los cubileteos y las discusiones, la posibilidad de que sea el presidente del Congreso alguien de Podemos Perú o su colega Rocío Silva, él apoyaba la posibilidad de que sea Rocío Silva Santisteban la presidenta del Congreso y por ende la presidenta del Perú. Como que, ¿por qué cree que es tan difícil en esas circunstancias para muchos en el Perú que una mujer de izquierda, feminista, ¿no? Como Rocío Silva pueda ser, digamos, haya tenido esa posibilidad y la respuesta, ¿no? El acoso político que sufrieron y que sufrió ella en esas horas tan difíciles, ¿no? En las cuales usted terminó asumiendo la presidencia del Congreso. Sí, en realidad hay un proceso muy complejo que nos lleva, digamos, a este escenario al que estamos ahora. Y primero, el tema de la posibilidad de que Rocío Silva asuma la presidencia, en realidad se vio, yo creo que fue un proceso que terminó fracasando porque también hay muchos prejuicios respecto a no solamente que alguien de izquierda asuma la presidencia del país, sino que hay muchos prejuicios en relación a ser mujer y a asumir este tipo de responsabilidades, ¿no? Incluso cuando se establece las nuevas propuestas, digamos, donde yo aparezco finalmente, también eso ha tenido ciertas resistencias incluso hasta el día de hoy. El tema del acoso político es un tema real, es un tema presente en medio de un país que todavía está tan influenciado por el machismo. Cuesta asumir un cargo de esta naturaleza y además en momentos tan difíciles y complejos, para nosotros no resulta de ninguna manera un privilegio, resulta siendo un reto y resulta siendo un desafío tratar de desempeñarnos en cargos tan delicados en medio de una crisis además, ¿no? Entonces, creo que hay que tener en cuenta que también ha sido importante estos procesos para darnos cuenta que todavía nos hace falta trabajar en el tema de superar los machismos, de superar una serie de situaciones también que son prejuicios, digamos, en el país y que, bueno, estamos en estos escenarios y nos toca pues asumir con todas esas situaciones desventajosas para mujeres, nos toca asumir el desafío, ¿no? ¿Hay riesgos todavía de que usted, digamos, estas movidas dentro del Congreso y estos grupos que estuvieron de parte de la vacancia, a favor de la vacancia de Vizcarra, todavía siguen detrás
para que usted deje la presidencia del Congreso? ¿Cómo va esa, digamos, no, yo sé que no nos puede contar todo, pero todavía está en riesgo esa posibilidad? ¿Cómo están todavía esas movidas y en paralelo a la campaña que ya empezó? Bueno, yo creo que el tema de solicitar una censura a la mesa directiva es un tema posible no solamente de manera legal, sino eh, creo que en estos escenarios se podría dar todavía, no está descartado. Hay varias voces en el Parlamento que por lo que en realidad están siendo aisladas, ¿no? Ya felizmente que en los últimos tiempos estas voces son cada vez menores. La mayoría del Parlamento creo que está consciente de que también nosotros llegamos a esta posición producto de un proceso democrático y que eso no puede ser ignorado, ¿no? Entonces, hay mucha gente de los partidos políticos que está colaborando también con la mesa directiva, que está consciente de que tenemos que sacar adelante cosas vía consenso. El tema de la censura creo que va a estar ahí presente, pero esperemos que esto no se concrete por el bien también y por el respeto, digamos, a lo que la población determinó con todos estos procesos que hubo de protesta social, ¿no? ¿Han tenido usted reunión con el presidente Sagasti? ¿Hay una agenda de trabajo en ciernes en estos meses que quedan? ¿Cómo está? ¿Cómo se ve ese rush final, digamos, del cierre de trabajo con miras a que se entregue el poder? Bueno, yo lo que tengo que decir es que con el Ejecutivo hay una relación fluida. Yo creo que eso es importante en medio de una situación de necesidad, digamos, de mínima gobernabilidad. Eso es muy importante. Ahora no estamos en esa confrontación que había anteriormente. Tenemos nuestras diferencias naturalmente digamos, en un país democrático eso se da. A veces tenemos diferencias de criterios, diferencias de posiciones, pero lo importante es que lo estamos hablando. Hay varios espacios que el presidente Sagasti activa, por ejemplo, el Consejo de Estado, donde estamos la mayoría de autoridades presentes. A veces tenemos reuniones específicas entre los ministerios y las comisiones del Parlamento. Creo que estamos en una sana relación, sobre todo de coordinación, de entendimiento, de diálogo con nuestras diferencias, pero lo que creemos es que si nos mantenemos así, al menos podremos tener consensos mínimos para salir adelante en esta situación que es básicamente de transición, ¿no? Entonces tenemos que asegurar sobre todo la transición de la manera más adecuada posible. Ya regresé, ya, me había quedado se había problema con con el Wi-Fi. Ya puedo entrar con la pregunta, estaba terminando la presidenta del Congreso. Bienvenida. Sí. Ah, gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? No sé en qué parte estaban. Justo. Sobre las tareas pendientes del Congreso para lo que queda del tiempo en este gobierno. El caso de Ana Estrada, esta señora que está recurriendo a la justicia para poder decidir sobre una muerte digna dada la enfermedad que ella tiene. Ella ha llegado hasta la justicia y los procuradores del Estado lo que han dicho, nosotros no podemos decidir su caso, le han dicho que a quien le corresponde es al Congreso. Existe un artículo dentro del Código Penal sobre el homicidio piadoso. ¿Eso podría ser derogado por el Congreso? ¿Qué primer paso, qué pasos podrían dar para responder a este llamado de la señora Estrada, que representa a otras personas en esa situación? Sí, primero, Josefina, decirte que en este momento hay una demanda ante el Poder Judicial, es una demanda de amparo y creo que el Poder Judicial tiene que responder en función a la misma, ¿no? Es verdad que el Parlamento también tenemos una competencia frente a ese tema, que nosotros somos los encargados de diseñar las normas, pero en este momento digamos, el tema está en el Poder Judicial y yo creo que va a ser bien importante el pronunciamiento porque eso nos va a dar al Parlamento una serie de parámetros como para poder hacer una legislación ajustada a lo que se está demandando. Es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado en algunos países del mundo.
ya se ha aprobado esta España. norma. En España, por ejemplo, que ha sido el último, tenemos 6 países que han aprobado esta norma, pero es un tema muy delicado que exige ponderar los derechos y ahí tenemos que tener un debate, yo creo que bastante serio dentro del Parlamento para ver cuál es la decisión, la mejor decisión que debemos tomar, ¿no? Pero hay una prioridad para debatir, por ejemplo, esta probable derogatoria del Código Penal. Eso sí lo podrían hacer, de este artículo donde se habla de homicidio piadoso. Se podría hacer, pero en este momento no tengo entendido de que haya entrado alguna propuesta. Sabía que Alberto de Belaúnde estaba diseñando un proyecto de ley, pero no sé si ya se presentó o no todavía. Y en función a eso, si es que se presenta, tendría que pasar a una comisión y ahí se tendría que dar la prioridad para ser debatido luego también en el Pleno, ¿no? Pero si hay un amparo no significa que el Congreso no pueda actuar, el Congreso puede actuar también. Efectivamente, no significa que nosotros no podamos hacerlo en este momento, pero también significa de que el Poder Judicial en este momento, teniendo la demanda, es el que sí está obligado, digamos, a pronunciarse, ¿no? Y nosotros efectivamente no impide que nosotros en este momento podamos tener una iniciativa de debate. Por ejemplo, ¿usted propondría o el Frente Amplio podría proponerla, esta iniciativa? ¿Usted sería partidaria de una propuesta así? Bueno, el Frente Amplio todavía no hemos tenido ninguna discusión al respecto. Es un tema que creo que hay que mirarlo con detenimiento. Yo creo que todos los temas que tienen que ver con derechos fundamentales, en este caso la vida, la dignidad, tienen que tener una prioridad y es un tema importantísimo sin duda, ¿no? Y hablando de derechos, también hemos visto el caso de la Argentina, donde se ha aprobado la ley sobre el aborto. En el caso del Perú, hay un proyecto de ley sobre el aborto en caso de violación. ¿Usted está a favor de ese proyecto? ¿Cree que ya se debe debatirse en el Pleno? ¿Cuál es el procedimiento que se debe llevar a cabo ahora y cuál es su posición? Particularmente aquí en el Perú, lo que se está buscando desde hace mucho tiempo es la despenalización del aborto en caso de violación. Y en ese caso, fíjense, es un caso muy delicado, importante. Yo estoy de acuerdo en este tema porque desde la experiencia, incluso como abogada, yo he visto muchos casos de niñas violadas de 9, 10, 11 años que han quedado embarazadas y que el Estado, debido a esta norma que todavía existe, las obliga a arriesgar su vida para tener a los niños y muchas veces las niñas han fallecido en el momento, ¿no? La contextura, digamos, la consistencia física de una niña de 10 o 11 años no está preparada para ser madre, poner en riesgo su vida y si es que no tiene el bebé en nuestro país, justamente lo que la norma persigue es que se penalice a las mujeres que deciden no tener, a la niña que decide no tener los bebés, ¿no? Entonces, en nuestro país creo que por lo menos esa norma se debiera avanzar en debatir. ¿Y cómo avanzarlo desde su posición? Perdón. Sí. En el código, desde 1926, eso ya no está listo, ya no está aprobado y faltaba el reglamento, o sea, digamos, ya no hay mucho más que aprobar en el Congreso. Fíjate, ahí, Paola, hay que aclarar una cosa, ¿no? Que eso es bien importante. La pregunta que haces es bien importante, porque lo que está aprobado en nuestro código es el aborto terapéutico, es decir, cuando está en riesgo la vida de la madre, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Porque una niña que es violada y que queda en estado de gestación, por ejemplo, de 11 o 12 años, muchas veces no se considera como un riesgo para su vida. Muchas veces incluso hemos visto que las propias autoridades de salud lo que hacen es incitar para que la niña pueda tener al bebé, ¿no? Dicen, sí, puede tenerlo. No se considera eso un peligro o riesgo para la vida de la madre. Entonces, incluso cuando se ha querido reglamentar eso, han habido una serie de acciones legales y hasta ahora no podemos tener un protocolo claro, digamos, que se pueda aplicar de manera obligatoria para los casos de, digamos, peligro del riesgo de la madre, ¿no? Los abortos terapéuticos. Claro, ya está en la justicia ese proyecto, el proyecto para despenalizar el aborto en caso de violación. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Podría hacer ustedes la mesa directiva para que se debata? Sí, miren, a mí me agregaría una cosa más, por ejemplo, llega una persona, una mujer
violada a un centro médico, a una comisaría, y necesita, y ya está reglamentado, que le entreguen un kit, que se llama, que un kit donde le hacen una prueba de VIH, una prueba para ETS, para una prueba AOE. O sea, ese kit, desgraciadamente, no lo entregan las autoridades de salud, que lo que haría sería cuidar, digamos, la salud de la persona, o si fuera menor de edad o mayor de edad. Ese kit, desgraciadamente, todavía no se entrega. Ni siquiera eso, que son detalles, no son detalles, pero son cosas que en la pandemia se han incrementado. Hay los números de cifras de violaciones y embarazos en esta época han crecido más. Entonces, como dice José, hay cosas que están, pero todavía no hay como una fiscalización para que se den. Y las mujeres y los más vulnerables son los que sufrimos en este camino. Justamente, partiendo de tu pregunta, Paola, es que justamente porque no tenemos un protocolo que el propio Estado promueva, que se cumpla estrictamente, es que esto falla. En los centros de salud no encontramos esos kits y entonces las mujeres, las niñas que son violadas, sobre todo, no pueden ser protegidas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer frente a eso? Eso tiene que ver, sí, con labores de fiscalización, de control, pero también tiene que ver con el tema de promover también estas normas. Josefina preguntaba, ¿cuándo se van a promover estas normas? Ya hay un proyecto de ley. Necesitamos en realidad, sí, como Congreso priorizarlo, pero fíjense, desde el Congreso pasado hay una resistencia a que estos temas se prioricen, que se puedan debatir, por lo menos hay mucho temor al tema del debate mismo, porque yo creo que prima mucho el conservadurismo y muchas veces se piensa que lo que queremos nosotros es que abrir la norma para que todas las mujeres salgan a abortar como si eso se tratara de un proceso que fuera realmente parte de un libertinaje, ¿no? Es así, estamos hablando de vidas, de niñas que han sido violadas, y que es una realidad. Miren, ustedes están poniendo ahí, por ejemplo, las cifras, son elevadísimas, la cantidad, por ejemplo, de niñas que quedan embarazadas en las regiones es impresionante. Cajamarca es una de las regiones de donde yo provengo, donde hay más embarazos de niñas y adolescentes, ¿no? Y creo que como Estado estamos obligados a tener algún tipo de política, no podemos negarnos a decir simplemente no se va a debatir el tema, no queremos tocarlo simplemente muchas veces por los prejuicios o pues por este tipo de conservadurismos, ¿no? Ahora, ¿cuál es su posición personal? ¿En qué casos cree usted que se debe permitir el aborto? Particularmente yo estoy de acuerdo con el proyecto que existe en el que se dice que en el caso de niñas que han sido objeto de violencia sexual, en esos casos se debiera permitir, digamos, que se pueda producir el aborto, digamos, porque son casos en los que se pone en serio peligro la vida de las menores. Las niñas no quisieron tener, han sido objeto de una violencia y no se puede someter a otra violencia, obligándolas muchas veces a ser madres cuando no están preparadas, ¿no? Entonces yo creo que ahí son casos muy específicos que particularmente me parecen importantes que se debieran implementar. En el caso de violación a menores de edad, entonces. Sí. Desde su perspectiva. Sí. Ahora, viendo a otros temas, o no sé si tenía otra pregunta, Pau, sobre ese tema. Sí, yo justo por la pandemia, durante el estado de emergencia, la línea de aborto de información segura reportó que hubo 400% de llamadas para pedir información para abortar. O sea, lo que es una realidad es que la gente, las mujeres, están abortando en el Perú. O sea, porque exista o no exista la ley, la realidad está ahí. Uno camina por la calle y ve esos stickers, ¿no? Esos stickers de, ¿cómo se llama? Los stickers diciendo que te dicen si te vino o no te vino la regla, ¿no? Entonces, digamos, está ahí, y como, o sea, lo que está ahí, y no va a dejar de pasar porque esté o no. El tema es la penalización, ¿no? O sea, penalizan todo lo que tenga que ver con el tema, y ni siquiera entregar la AOE, que es la píldora del día siguiente, para poder impedir que la gente pueda, digamos,
no salir embarazada después de un caso traumático de violación sigue pasando, ¿no? Entonces, eso es un tema que en la maternidad de Lima hay funcionarias que ni siquiera evalúan si es que entregan o no la píldora del día siguiente a las menores de edad, ¿no? O sea, hay como que no hay una directiva que aplique los protocolos cuando se deben de aplicar. Y este tema de abuso de menores este tema de abuso de menores a mujeres está ahí, ¿no? Y va a estar ahí, haya o no haya ley. Y eso me lleva bueno, no sé, una de los, ya para el cierre, porque nos está esperando el doctor Málaga, la presidencia del Olechea, el último presidente antes de que cambien al presidente Vizcarra, sí, estuvo el presidente Olechea cuando entró en el interregno que entró Mercedes Arauz. Hay un informe que hizo el congresista Alberto de Belaúnde sobre el caso Sodalicio y el caso del colegio que ya no existe de Borea, y violaciones seriales a niñas en colegios, a niñas indígenas en la selva peruana. Ese informe está, digamos, está durmiendo el sueño de los justos, no se sabe nada del informe y todavía ya pasó, digamos, este congreso, ya pasó uno, ha pasado un segundo congreso y el informe todavía no se eleva al pleno. Me imagino que eso tiene que ver con un tinglado, hay que juntar una red digamos, de congresistas para que se pueda hacer. ¿Se va a hacer algo para que el informe del caso Sodalicio pueda llegar al pleno antes de que acabe digamos, el 28 de julio del 2021? Qué bueno que lo recuerdas, Paola, porque creo que este es un tema importantísimo. Primero decir de que el tema del abuso sexual, la violencia sexual en nuestro país es uno de los temas más recurrentes, ¿no? Que hay. Y ustedes demostraron incluso de que es un tema que no solamente afecta a las mujeres, sino a varones. En este caso, el sodalicio es tremendo y creo que es un tema que se debiera de alguna manera trabajar a profundidad. Yo recuerdo que en el Congreso efectivamente se siguió una investigación. En este momento, la verdad es que yo no estoy informada sobre cuál es qué destino siguió esto, pero me voy a preocupar, yo me comprometo como a preocuparme sobre este tema y a pedir información dónde se encuentra y en qué estado se encuentra esa investigación, porque una labor del Congreso debiera ser plantear estos asuntos. Si se ha hecho una investigación, eso incluso debiera coadyuvar a las investigaciones de nivel jurisdiccional que se hacen. Entonces, yo sí quiero comprometerme a ese tema porque creo que es un tema gravísimo que afecta a niñas, niños, jóvenes en nuestro país y que no debiéramos dejarlo pasar. Si ya hay un avance, hay que utilizarlo. Ahora, congresista, un tema que hemos estado hablando es de la inestabilidad política, ¿no? Que hemos sufrido en nuestro país, pero que ahora nos hemos sorprendido al ver las imágenes que llegan desde Estados Unidos también, donde habían cosas que criticar en política internacional, pero lo que era la transición de poder sin problemas no lo había, ¿no? ¿Cómo ha visto usted esas imágenes y esa situación en Estados Unidos? Preocupación, porque fíjense, en uno de los países que son considerados potencias mundiales, en realidad ha sucedido una cosa como esta, en la que se intenta dar un golpe a la democracia, ¿no? Y que los grupos de ultraderecha lo que han intentado es vulnerar la voluntad popular, y es un tema que nos enciende las alarmas de lo grave que puede ser a nivel de precedentes si sucede en uno de los países más importantes del mundo. Esto se puede replicar en otros países como en los países pues de América Latina, donde también la democracia es muy frágil, ¿no? Entonces, como Venezuela, por ejemplo. ¿Por qué crees que las alarmas en el caso de Venezuela, desde el lado de la izquierda, no se encendieron tempranamente? Yo creo que no fue toda la izquierda. Parte de la izquierda fuimos muy críticos al tema de cómo se estaban dando los procesos en Venezuela. Incluso hemos sido nosotros
y hemos respaldado los informes que hacían organismos de derechos humanos donde se establecía que habían serias violaciones de derechos humanos en estos procesos. Entonces, no ha sido toda la izquierda. Creo que lo que hay que tener muy presente es que la voluntad de la población en términos de democracia se tiene que respetar escrupulosamente y que facciones de izquierda... perdón, ¿Cree que la voluntad popular se respeta? Sí, sí cree que la voluntad popular se respeta en Venezuela, sobre todo después de estas últimas elecciones para la Asamblea Legislativa que, según integrantes del Grupo de Lima, son ilegítimas y no han sido reconocidas por gran parte de la comunidad internacional. ¿Usted está de acuerdo en que es un régimen ilegítimo y son elecciones ilegítimas las últimas? Por lo menos yo creo que en las elecciones anteriores han habido una serie de elementos que hacen ver de que la voluntad popular no era lo que se estaba respetando, y eso porque habían, digamos, observaciones y informes emitidos por organismos internacionales. Ahora el Grupo de Lima también ha dicho que ha habido irregularidades. Hay que mirarlo. En los procesos anteriores queda clarísimo que había una serie de cosas que nos hacían ver que no se estaba respetando la voluntad popular, y entonces eso nos ha preocupado. Nosotros sí son facciones que se dicen de ultraizquierda o de ultraderecha, igual si no se respeta escrupulosamente la voluntad de la población, creo que hay que rechazar, digamos, estos procesos, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Yo solo quisiera cerrar. Quería saber cómo era ahorita, tanto usted como Rocío Cielos Santisteban, estaban por salir del Grupo Frente Amplio, seguir, digamos, no sabía cuál es su situación ahorita partidaria, porque creo que ustedes no estuvieron de acuerdo con la vacancia Vizcarra, pero creo que hay otras diferencias con el grupo. A ver, en el caso particular, en mi caso, digamos, ¿no? Yo soy una invitada del Frente Amplio, soy una invitada, no soy militante, como parte de la bancada y realmente como invitada del partido también he mostrado mi preocupación y diferencias en algunos temas de cómo se han ido manejando internamente. Yo creo que sigo compartiendo, como creo que Rocío lo sigue haciendo, compartiendo los principios, el ideario del Frente Amplio. Sin embargo, claro, no siendo parte, no siendo militantes, en realidad lo que nos toca es seguir haciendo nuestra función como legisladoras, parte de un grupo político por el que fuimos elegidas, y terminar, digamos, este periodo dentro de esta bancada que creo que sí comparte con nosotros por lo menos los principios fundamentales, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, congresista, presidente. Gracias. De verdad que gracias, y bueno, suerte, porque la tarea que tiene no es poca y no es fácil. Y sí.